Es un verdadero gusto iniciar esta clase magistral. Hoy nos vamos a meter de lleno en un territorio absolutamente fascinante, un lugar donde la química, la espiritualidad y la estética se mezclan de una forma casi inseparable. En este recorrido vamos a desmenuzar la materia cromática del sur y sudeste asiático, especialmente en la India y sus alrededores. Y bueno, es crucial dejar algo súper claro desde el segundo cero. En estas tradiciones milenarias, el color nunca, pero nunca, ha sido un simple adorno decorativo. Vamos a descubrir el color como una manifestación absoluta del cosmos, o sea, una tecnología mística que requiere tanta precisión científica como devoción espiritual. Para entender esto, tenemos que cambiar nuestro marco mental. Claro, en Occidente, desde la Revolución Industrial, nos acostumbramos a que la pintura es un producto más, estandarizado en tubos de aluminio listos para usarse. Pero en el pensamiento estético del subcontinente indio, el Tíbet o Persia, el material en sí mismo tiene una carga cosmológica inmensa. Como bien dice la cita, el pigmento es literalmente la corporización densa de la energía espiritual. Los pintores clásicos interactuaban con la geología de las montañas y la botánica de su entorno para extraer algo que consideraban sagrado. No era ir a la tienda, era colaborar con la naturaleza. La hoja de ruta para nuestra sesión es la siguiente. 1. El color como absoluto. 2. La clasificación según el Chitra Sutra. 3. La alquimia del pigmento. 4. Aglutinantes y ecosistemas materiales. Y cerraremos con el punto 5. Influencia vibracional y contemporánea. Empecemos con el primer módulo, el color como absoluto. A ver, es absolutamente fundamental entender el peso espiritual gigantesco que las tradiciones clásicas sánscritas le daban a la pintura. Pensemos en esto, no se trataba de hacer un cuadro bonito para colgar en un palacio, para nada. Era conjurar fuerzas del universo. Y aquí entra una palabra sánscrita clave, rasa. Es un término riquísimo que significa esencia, jugo o sabor. Pero en el contexto del arte, rasa es la emoción estética, la frecuencia vibracional misma del color. Según los textos sagrados, crear imágenes era una ciencia súper rigurosa, al mismo nivel que el yoga. Era una vía directa hacia la moksha, la liberación espiritual. Cada trazo buscaba alinear la vibración de la pintura con el alma de quien la observaba. Pasamos al segundo punto, la clasificación según el Chitra Sutra. Y toda esta teoría se estructuraba con reglas súper estrictas en el Chitra Sutra, que es básicamente el tratado técnico-filosófico más antiguo que tenemos, del siglo VI. Es fascinante cómo este texto codifica el universo entero a través del color. Si miramos la tabla, el tratado define 5 colores primarios, que llamaban Mula Ranga, de los cuales obviamente salen todas las mezclas o Antar Ranga. Cada color primario, o Mula Ranga, está amarrado a un elemento cósmico y a un rasa específico. Por ejemplo, el rojo brillante del mineral cinabrio representa el fuego y el heroísmo o la ira. El azul del lapislázuli es el éter, el misterio profundo. O sea, el artista antiguo no solo pintaba, operaba como un científico espiritual que tenía que calibrar la química exacta de su paleta con la frecuencia de la deidad. Vamos ahora a nuestra tercera sección, la alquimia del pigmento. Pasemos del templo al laboratorio para ver una locura de la química orgánica antigua. Es interesantísimo comparar estos dos colores porque muestran los dos extremos de la paleta oriental. De un lado, el cinabrio, que es sulfuro de mercurio. Estamos hablando de un mineral hiperdenso, pesadísimo, extraído directamente del Himalaya. Del otro lado, el famosísimo amarillo indio, que químicamente es eusantato de magnesio, un derivado orgánico, biológico y bastante raro, por cierto. Es el choque literal entre la dureza de la piedra y los procesos biológicos más insospechados. Veamos cómo preparaban la piedra primero. El detalle aquí es que el sulfuro de mercurio crudo es sumamente tóxico y viene lleno de plomo y cuarzo. Así que los alquimistas en los talleres reales usaban la medicina ayurveda para purificarlo. Era un trabajo brutal. Primero, molienda en seco sobre granito por horas. Luego, lavados con ácidos orgánicos, como el jugo de la lima india, para derretir las impurezas. Y finalmente un proceso físico de levigación en agua para atrapar solo las partículas más finitas. ¿El resultado final? Un polvo rojo escarlata de una pureza óptica que te deja sin palabras. Ahora bien, si el rojo era geología, la historia del amarillo indio es un secreto industrial que duró siglos y es francamente escandaloso. Resulta que en Bihar, una casta de pastores alimentaba a sus vacas única y exclusivamente con hojas de árbol de mango. Nada más. Esto forzaba una alteración metabólica en el hígado del animal. Entonces recolectaban esa orina súper concentrada, la hervían y el sedimento se moldeaba en unas bolitas llamadas piuri que se secaban al sol.
De ahí salía ese amarillo fluorescente e incandescente. Una práctica química fascinante, sí, pero que obviamente terminó desapareciendo al evolucionar las leyes de bienestar animal. Y para cerrar con broche de oro esta sección, el azul supremo, el lapislázuli de Afganistán. Sacar el azul ultramar puro, la lazurita, de una piedra que en realidad es súper grisácea, requería una genialidad técnica. Los persas inventaron un método donde mezclaban el polvo de la roca con cera de abejas y resina de pino caliente. Al amasar esta pasta súper pegajosa bajo el agua, la lazurita pura, que ama el agua, se separaba y caía al fondo, mientras que las impurezas grises se quedaban atrapadas para siempre en la grasa de la cera. Es que esto es genuinamente magia química. Punto número 4. Aglutinantes y ecosistemas materiales. Bueno, ya con estos pigmentos puros en la mano, el siguiente problema es ¿cómo hacemos que no se caigan de la pared? Ahí entran los aglutinantes. Y la genialidad aquí fue mirar al propio ecosistema local. En la India usaban mucho la goma de babul, que no solo pegaba bien, sino que sus polifenoles eran antimicrobianos, espantaba a los insectos en pleno monzón. En el Tíbet, donde el clima es extremo, hervían cuero y tendones de yak para hacer un colágeno súper resistente. Y en el pleno desierto de Rajastán, los pintores usaban jugo de tamarindo, un plastificante espectacular que retenía la humedad para que la pintura no se cuarteara bajo el sol abrasador. Soluciones locales a problemas gigantescos. Por supuesto, el soporte donde se pintaba influía muchísimo. Antes de que existiera el papel masivo, se pintaba en hojas de palma larguísimas y estrechas, hervidas en sal y pulidas con conchas. Esa forma tan frágil obligó a los artistas a desarrollar un estilo de pintura súper diminuto y delicado. Ya después, cuando llegó el papel de cáñamo o algodón, se tomaba una piedra de ágata y se pulía el reverso del papel a una fuerza tremenda hasta quitarle toda textura. Quedaba literalmente como una pista de hielo satinada, perfecta para que los pinceles, hechos de pelo de ardilla, patinaran sin ningún tipo de fricción. Pero claro, la química tiene sus costos a largo plazo. Hoy los conservadores lidian con lo que llamamos patologías químicas. Por ejemplo, el síndrome de verdigris. Resulta que esos verdes hermosos a base de acetato de cobre reaccionan con la humedad, sueltan ácido acético y queman agujeros directamente en el papel. Una verdadera pesadilla arqueométrica. O también el blanco de plomo, que al entrar en contacto con la contaminación moderna y los gases de azufre urbanos, transmuta y se vuelve galena negra. De repente, los cielos y los rostros de las pinturas antiguas se llenan de unas manchas oscuras horribles. Y así llegamos a nuestra última sección, influencia vibracional y contemporánea. La gran pregunta ahora es, ¿cómo aterrizamos toda esta erudición milenaria en el mundo del arte de hoy? El contraste es clarísimo. En la antigüedad, el pigmento tenía una influencia vibracional devocional, como lo vimos con el concepto de raza. Era para el impacto psicofísico y espiritual. Pero hoy, en las academias, esto adquiere un valor conceptual súper potente. Estudiar esto ya no es pura curiosidad etnográfica, es hablar de soberanía material. Es la idea radical de que como artistas no hay que depender de una fábrica de acrílicos del otro lado del mundo, sino que se puede mirar a la biodiversidad del propio territorio para construir un lenguaje visual único. En las aulas actuales, quienes estudian arte están replicando estos ecosistemas materiales de forma ética. Como lo de las vacas y el amarillo indio ya no se hace, en el laboratorio sintetizan un falso amarillo indio hirviendo cortezas de mango y precipitándolo con alumbre. Fabrican unas tintas negras increíbles, un cajal espeso, atrapando el hollín del aceite de mostaza quemado. E incluso practican técnicas como el dabu, usando barro sobre la tela, entendiendo que crear imágenes a veces no es pintar encima, sino revelar formas a través de tintes naturales. Y para cerrar este recorrido hay que dejar una idea resonando. Si dejamos atrás esa pasividad de solo comprar colores en tubos de plástico y volvemos a ensuciarnos las manos con la química de nuestra propia biosfera, la definición misma de arte cambia por completo. Recuperar la soberanía de nuestros materiales hace que el taller deje de ser solo un cuarto para pintar y vuelva a ser lo que siempre fue, un laboratorio científico, botánico y un espacio de pura resistencia y arraigo cultural. Ha sido un viaje fascinante por la alquimia oriental.